Somos estudiantes de la institución educativa emblemática José Grana, del distrito de San Martín de Porres, de la provincia de Lima. Mi nombre es Candy Lizeth Jaresteban. Mi nombre es Gabriela Alexandra Espinosa Díaz. Y nuestro proyecto se llama BioRíos, agua limpia para todos. ¿Cuál es la problemática de nuestro proyecto? Pues nosotros investigando sobre nuestros recursos hídricos, en específico el río Chillón y el río Rímac, después de ver varias noticias, concluimos en que ambos cuentan contaminación por las aguas residuales domésticas. ¿Qué son estas aguas? Son las aguas que nosotros dejamos al lavarnos las manos, al tirar la palanca del baño, entre otras cosas. Para darle una solución, nos planteamos la siguiente pregunta de indagación, la cual es: ¿cómo influye la activación de bacterias glotonas en la purificación del agua contaminada con aguas residuales domésticas? A la cual le dimos la siguiente hipótesis. La activación de las bacterias glotonas en las aguas disminuirá la contaminación de las aguas contaminadas por aguas residuales domésticas. Para esto nos inspiramos y tuvimos como antecedentes la CEDAL, que son fuentes de depuración que se encuentran en España, que cuentan con 3 fases o 3 estaciones. La primera es pretratamiento, donde se quitan los residuos grandes como son rocas, ramas, entre otras cosas. Después, el tratamiento biológico, donde se activan estas bacterias glotonas mediante la oxigenación. Y por último, la decantación, donde se separan los residuos que dejan las bacterias con el agua ya tratada. Para esto quisimos hacerlo de una forma más casera. Experimentación. Para la experimentación necesitamos materiales como un colador, envases, un microscopio y las probetas y una tela fina. Como primer paso para nuestra experimentación fue ir a los ríos para buscar aguas residuales. Obtuvimos 1 litro, el cual pondríamos 500 mililitros en cada probeta. Una iba a recibir oxigenación constante durante 5 días y la otra no iba a recibir absolutamente nada de oxigenación durante estos 5 días. Pero antes íbamos a observar estas aguas residuales con un microscopio para ver qué microorganismos podíamos observar ahí. Entonces logramos hallar una bacteria glotona, específicamente fue la Bacillus subtilis. Luego empezamos con nuestra experimentación. Acá, como podemos observar, la muestra sin oxigenar, en el primer día obviamente iba a estar con el olor que era malo, pero acá observamos que con el paso de los días, este olor ya se hizo más insoportable. Y más que todo olía como a bombado y a ácido. Y su turbidez, primero sí era bastante turbia, ya que los residuos estaban flotando, pero con el paso de los días, debido a que simplemente estuvo en una posición, toda la suciedad bajó y eso lo apuntamos como la cantidad de fango. Toda la suciedad se formó ahí y se concentró ahí. Pero, su agua más que todo se vio amarillenta y marrón con el paso de los días. En el caso de la muestra oxigenada, su olor también empezó un poco desagradable, pero con el paso de los días ya se formó como un olor neutro, entonces olía más que todo como agua de caña. Y su turbidez fue bajando con el paso de los días, así que se hizo cristalina. Y acá sí podemos observar cantidad de fango. Acá podemos observar el fango, que a diferencia de la suciedad, es más viscoso y más concentrado. Entonces, como último paso, quedaría que con la tela fina recolectemos todo este fango para utilizarlo de abono para las plantas. Y ya el agua purificada que habíamos recolectado, esto lo podemos utilizar como uso humano. Sin embargo, para que en caso de que queramos ingerir, más que todo sería recomendable, hervirlo, como cualquier otra agua. Y ahora se preguntarán, ¿cómo ocurre este proceso? Pues las bacterias glotonas, en específico la Bacillus subtilis, cuentan con 5 fases, las cuales son la fase de adaptación, la fase de crecimiento acelerado, la fase de estancamiento, la fase de crecimiento desacelerado y por último la muerte. En la fase de crecimiento acelerado, estas bacterias se reproducen a gran escala y se comen todos los residuos orgánicos que se encuentran en estas aguas residuales, para que al final, en la fase de muerte o de crecimiento desacelerado, al tener pocos recursos o poca materia, estas van muriendo poco a poco y lo que queda al final son los desechos de estas bacterias, que pueden ser, y que aparte son estas mismas bacterias muertas. Y ahora se preguntarán, ¿cómo queremos plantear esto a nivel nacional, regional e incluso en nuestra localidad? Pues nosotros queremos que estas EDAR se pongan en cada lugar de nuestro país. ¿Por qué? Porque la depuración es un tratamiento biológico de los ríos, es algo natural. Pero ¿qué pasa? Que a veces la contaminación es demasiada, que estos no pueden sanarse o curarse por sí mismos. Así que necesitan nuestra ayuda para poder depurarse. Muchas gracias.